Quiero invitarles para que inclinemos nuestra cabeza y tengamos una palabra de oración. Oremos. Gracias, poderoso Dios, por el privilegio que nos concedes como tu pueblo de congregarnos en derredor tuyo para rendirte el homenaje, la alabanza, la adoración que solo tú te mereces. Que en este espacio de tiempo, Señor, nada quite nuestra atención del estudio de tu palabra. Que tus santos ángeles, esos guardianes celestiales, nuestros protectores a nuestro alrededor, vigilen diligentemente, de tal manera que el propósito en esta ocasión se pueda cumplir, de espaciarnos delante de tu presencia, ser renovados y nuestras fuerzas renovadas para las batallas y las luchas de la siguiente semana. Confiamos en tu poder, esperamos en tu promesa y en tu palabra, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Ok, 8 de la mañana en los diferentes lugares: Cerro Notibara, Cerro Volador, el Cerro Pan de Azúcar. Así que usted irá al lugar donde sea de mejor influencia y más cercano, ¿cierto?, a usted, para poder acercarse y disfrutar de esta mañana de oración, ¿correcto? Así que, hermanos, confiamos y oramos para que el Señor dirija cada uno de los asuntos que conciernen a el trabajo y el desarrollo de su iglesia. ¿Qué es temerario? ¿Qué es ser temerario? ¿Qué es temerario? ¿Qué es una persona temeraria? ¿Alguien se atreve a dar alguna definición? No hacer lo correcto, no hacer lo incorrecto, temerario. Que la gente le tiene miedo, que no tiene miedo. Gracias, hermano Jesús. Temerario, ¿qué es ser temerario? Voy a colocarles otra palabra para ver si nos acercamos. ¿Qué es ser valiente? ¿Y cuál es su diferencia con temeridad, con ser temerario? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿Qué es ser temerario? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define de la siguiente manera: temerario, dicho cuando se habla acerca de una persona, dice excesivamente imprudente, arrostrando peligros. Temerario, propio de la persona temeraria. Cuando se habla de una cosa temeraria, dice que es una cosa, una frase, una palabra dicha, una actuación hecha o una idea pensada sin fundamento, razón o motivo, que tiene juicio de temerario. Eso es lo que habla el diccionario acerca de temerario. Así que la pregunta que viene a continuación es: ¿nosotros los cristianos deberíamos ser temerarios? Presunción. ¿Qué es presunción? Arrogancia. El mismo diccionario lo define de la siguiente manera: vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma
y de sus propias cualidades. Es la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. Entonces, podríamos decir que temerario y presuntuoso se acercan y comparten algunas cualidades similares. Valiente. ¿Qué es valiente? Se dice de valiente que son los actos de las personas que aunque de las personas que actúan a pesar de sentir miedo, sobreponiéndose a ese sentimiento para realizar una acción que ha sido analizada previamente, con detenimiento y, como se diría de manera común, con cabeza fría, calmada. Y fe. ¿Qué es fe? Demos la definición que nos da la Biblia. ¿Cuál nos da la Biblia en el libro de Hebreos? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos 4 términos esta mañana: temerario, presunción, en una esquina. En la otra esquina encontramos valentía, valiente, y fe. ¿Comparten las cualidades similares o no las comparten? ¿Qué deberíamos ser nosotros como cristianos? ¿Temerarios o valientes? ¿Presuntuosos o que actuamos por fe? Saben, hay una línea muy delgada entre esos elementos. Muy delgada, una línea que la divide y la separa, y que fácilmente puede confundirse la temeridad con valentía. Y entonces nosotros vemos en las autopistas y en las avenidas, nada más es que usted vaya a Avenida Las Palmas 9 de la noche un sábado, o baje, porque lo he hecho viniendo del aeropuerto, 11 de la noche, bueno, ya a esa hora ya han apagado, pero 10 de la noche, 9, 10 y media de la noche. ¿Usted encuentra a personas valientes o temerarias en esa autopista con las motos andándolas en una sola rueda? Personas temerarias. Usted va en una avenida, semáforo en rojo, va en el vehículo y lo rodean una cierta cantidad de motos. Cambia la luz de rojo a verde y los primeros salen en una sola llanta. Y uno espera que tomen ventaja, ¿cierto? Por si cae, no pasar sobre él. ¿Temerario o valiente? Jóvenes, al salir de las casas, cuando los padres le dicen, mire, no te vayas por allá a esta hora. Temeridad, valentía. No tomes ese camino, eso es peligroso, no vaya por allá. Temeridad, valentía. Actúa por presunción o por fe. Y saben, es muy fácil confundir esos elementos. Y saben, le agregaría algo adicional, y es que en la temeridad, y hablando de los asuntos de la fe, la temeridad y la presunción en ocasiones nos lleva a querer ayudar a Dios en los asuntos que solamente Él puede determinar. Nos lleva a actuar de una manera creyendo que podemos aconsejarle a Dios. Y primero de Samuel, allá capítulo 17, cuando Saúl fue a buscar las ovejas
que Dios le había dicho que debía exterminar. Él dijo, no, estas eran gordas y me parecieron bien. El profeta le dijo, porque como pecado de abominación es la desobediencia. Como pecado de adivinación es la desobediencia. ¿Por qué? Porque frente a un asunto revelado en la palabra de Dios, frente a un así dice Jehová, frente a algún tema que se conoce de manera específica, tratar de consultar y preguntar a ver si se puede tomar una decisión diferente, es tratar de adivinar, y el adivino lo que hace es hacer su propia voluntad y actuar en contra de los elementos ya previamente establecidos. Y entonces pretendemos decirle, Señor, lo que tú has dicho, no, eso no aplica para mí. O tú te equivocaste, yo te voy a aconsejar otra manera de hacerlo. Y saben, en la Biblia encontramos la experiencia de varios personajes que quisieron hacer su propia voluntad, que quisieron actuar de manera valiente, diligente. Pero esa pequeña línea la atravesaron, la cruzaron y pasaron de actuar por fe y los llevó a actuar de manera presuntuosa. Pasaron de ser valientes a ser temerarios. Y déjenme decirles que si ustedes y yo actuamos de manera temeraria en los asuntos de la fe, nuestra historia final fácilmente podría ilustrar el segundo tomo de la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pasar por alto la voluntad de Dios trae gravísimas consecuencias. No porque Dios esté allí para ver en qué momento saltas sus estatutos, pasas por alto sus mandatos para castigarte, sino que hay unos caminos que en su inicio ya se sabe a dónde van a conducir. Y hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte, llevan a un trágico desenlace. Por eso nosotros encontramos que alguien que actúa de manera imprudente y lo hace de manera excesiva, enfrenta peligro sin medir las consecuencias. No mide consecuencias. Además, las acciones que ejecuta las realiza pensando que los motivos, las razones, los fundamentos de los cuales ha sido advertido no aplicarán para él. Y en ocasiones entonces caerá en la confusión de lo que venimos mencionando: la valentía con la temeridad, la fe con la presunción. Y por eso encontramos que una persona valiente actúa a pesar de sentir miedo, interponiéndose o sobreponiéndose a ese sentimiento y realizar la acción que ya ha analizado. En el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 9, encontramos la historia de un hombre temerario. Y si al leer la historia el término aparece en su Biblia, me levanta la mano, por favor. La mía no lo utiliza, pero hay unas versiones que sí lo mencionan y me gustaría que fuera leído ese texto y compartido. El libro de Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante, la Biblia nos habla acerca de ese momento cuando están trasladando el arca del pacto desde Kiriat Jearim hacia Jerusalén. Pero ¿por qué llegó a esa ciudad? Para hacer historia rápidamente, encontramos en el capítulo 4 del libro Primero de Samuel
hasta el capítulo 6 la historia de cómo fue capturada el arca y fue llevada a manos de los filisteos. Rápidamente les cuento que se encontraba el pueblo de Israel en guerra contra los filisteos. Los filisteos se encontraban en un lugar llamado Afec. Allí tenían su lugar de campamento. Pero los filisteos estaban acampando en Afec y estaban en batalla. Los israelitas estaban perdiendo esa guerra. Estaban siendo derrotados por los filisteos. Así que los israelitas pensaron en una estrategia de cómo podían, de manera especial, cambiar, invertir el sentido de la batalla y de la derrota pasarlo a la victoria. Y entonces alguien en su razón dijo: mire, siempre que hemos tenido el arca del pacto con nosotros en las batallas, en nuestros campos de batalla, siempre ganamos. Así que les pareció buena la idea. Mandaron de manera especial que trajeran el arca a Afec, al lugar, al territorio del campo de batalla. Cuando los israelitas ven que llega el arca del pacto y que está en medio de ellos en el campo de batalla, gritaron como si ya hubieran ganado la pelea, como si esa batalla ya se la hubieran ganado. Los filisteos, cuando escucharon ese grito de victoria, se asombraron y se preguntaban: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es ese grito de triunfo, de victoria que están sometiendo si nosotros los tenemos sometidos? Nosotros les estamos ganando. Y entonces alguien de los filisteos, de esos atalayas bien atentos, de esos vigilantes, dijo: lo que pasa es que ha llegado Dios, el Dios de los israelitas, ha llegado al campo de batalla y ahora los acompaña. Es interesante notar en la lectura que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quien conocía a Jehová de los ejércitos de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había compartido y experimentado su poder, en ese momento ellos están diciendo: ha venido el arca. El arca era la representación de la presencia de Dios. Allí sobre el propiciatorio, en medio de los ángeles querubines que estaban sobre la tapa, sobre el propiciatorio, se encontraba, descendía la Shekinah, la gloria de Dios, indicando que la presencia de Dios estaba allí con ellos. Pero ellos simplemente exclamaron: llegó el arca. El objeto, llegó el mobiliario, llegó el mueble, llegó el amuleto, ¿cierto? Mientras que los que no conocen a Dios, los que no conocen, no le aman, no le reverencian, no le temen, cuando ven el arca, la exclamación que ellos hacen es: ha venido, ¿quién? Ha venido el Dios de los israelitas al campo de batalla. Para ti, ¿esto qué es? Para ti, ¿qué es esto? Es la espada de dos filos. ¿Y saben a quién pertenece esta espada de dos filos? A Juliet Ceballos. ¿Está aquí Juliet Ceballos? Juliet. Esto no es solo una Biblia. Esta es la voluntad expresa de Dios para tu vida. Esta es la voluntad. Este es el conjunto de los buenos deseos que Dios tiene para ti. Si tú la tomas simplemente como un libro más, como un libro cualquiera, aunque hay grandes consejos y un gran poder en quien te dio esta Biblia, Dios, no podrá hacer efecto en tu vida, porque simplemente será un libro. Pero si tú lo tomas como
la palabra inspirada de Dios para ti, la voluntad expresa del soberano del universo para tu vida, las promesas y las bendiciones aquí contenidas, tendrás la seguridad que Él te las otorgará. Y este es el obsequio que la Iglesia Adventista Central de Medellín te otorga. Y felicitaciones por entregarle tu vida a Jesús. ¿Cuánto le dan una felicitación especial levantando su mano a nuestra hermana? Juliet, Dios te bendiga. No es una Biblia, no era el arca, no era el candelabro, era el elemento por el cual Dios comunicaba un mensaje a su pueblo. Al explicarle a Juliet acerca de la Biblia, para nosotros muchas veces esto es simplemente la Biblia. Hay personas que son, y lamentablemente pueden haber más personas que son temerosas de la palabra de Dios. Porque algunos de los que no somos temerosos a la palabra de Dios es simplemente porque la vemos como un objeto. Y no le damos el lugar y no recibimos a quien nos lo otorgó, Dios, Jehová de los ejércitos de Israel. Esa era la gran diferencia de comprensión entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo. Desde la distancia sabían que era la presencia de Dios en medio del pueblo. Para el pueblo de Dios era un objeto que era ya común para ellos, con algunas prohibiciones, con algunas indicaciones particulares, y quizás para el tiempo en el que ellos vivían, algunos pensaban que estaban pasados de moda. El pueblo de Israel perdió esa batalla. Los filisteos tomaron cautiva el arca y la llevaron a su templo, al templo de su Dios. Y allá en el templo de su Dios la llevaron como ofrenda, indicando que su Dios era más poderoso que el Dios de los israelitas, que les había ahora dado la victoria sobre el pueblo extranjero y que ahora lo tenían al Dios extranjero cautivo en su propia tierra. Empiezan a ocurrir una serie de elementos bien interesantes que rápidamente cuento, y son: en una ocasión, cuando fueron al templo, encontraron al Dios arrodillado frente al arca, indicando que el Dios de los filisteos, en la manera de mirarlo ellos, estaba adorando al Dios de los israelitas. Así que rápidamente la levantaron y dijeron: no vamos a decir nada. Pero luego la Biblia sigue diciendo que aparecía mutilado. Luego la cabeza rodó y ya nadie más volvió a cruzar por donde cruzó aquella cabeza rodando de aquella figura. Hay personas hoy en día que creen que Dios es Dios, pero lo es en un lugar específico y lo determinan solo para la casa, solo para la iglesia, solo para el trabajo o en algún lugar en particular. Así como usted puede ver en algunos calendarios, algunas personas que indican que cada día debe tener su patrón, debe tener su Dios, debe tener o su semidios, que está indicando posesión de ese día, y ya cuando pasa el siguiente día ya no tiene control. O para las profesiones, los conductores tienen uno, los médicos tienen otro, el oftalmólogo, el abogado tiene otro, ¿cierto? Porque el Dios soberano, Jehová de los ejércitos, no alcanza para todos. Entonces tiene que dividir los días, los meses, las profesiones, las personas, los lugares, los países. México tiene uno, Colombia tiene otro, ¿sí? Otros, de manera particular, entonces, creen como Jonás, que se puede huir de la presencia de Dios.
pero Dios es soberano en todo el universo. Y hay dos asuntos de Dios: la inmanencia y la trascendencia. Dios está allá en el cielo, pero su inmanencia nos habla de que se hizo hombre, habitó entre nosotros, habita entre nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se apartó a mirar desde lejos qué ocurría con su criatura. No. Todos los asuntos relacionados con el ser humano, Dios tiene el control, tiene el conocimiento. Pero también de manera especial habitó entre nosotros, colocó su carpa, colocó su tienda en medio de la nuestra para hacerse nuestro vecino y poder participar de cada uno de nuestros asuntos. Los filisteos empezaron a sufrir terribles enfermedades, los gatitas, los ecronitas, y empezaron a enviar el arca a diferentes lugares y empezaron a sufrir terribles enfermedades. Y cuando empezaron a sufrir, entonces dijeron: eso es porque tenemos el arca con nosotros. Y a cada lugar donde llevaban el arca se enfermaban. Así que dijeron: vamos a devolverle eso a los israelitas, pero no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a hacer un carro, vamos a colocarle unos bueyes, unas vacas, y que nunca hayan tenido yugo, muchas gracias, que nunca haya tenido yugo, para que eso indique que no conocen ningún camino y se va a ir por el camino que conocen. Y se dijeron: si llega donde los israelitas, a Bet-Semes, es porque Dios es el que nos ha propiciado todo esto. Pero si coge otro camino, no era Dios, así que no hay problema. Así que estuvieron expectantes. El arca y los bueyes tomaron el camino hacia Bet-Semes y dijeron: ay, sí, todo esto lo hemos tenido de parte de Dios. ¿Saben ustedes quién es un filisteo? ¿Sabe usted quién es un filisteo? Un filisteo es todo aquel que quiere disfrutar las bendiciones de Dios sin someterse a la voluntad de Dios. Los filisteos querían vivir bien, querían tener paz, querían tener prosperidad, querían que Dios estuviera ahí en su tierra, pero no querían obedecerle, no querían someterse a su voluntad, querían vivir como ellos lo querían hacer, a su libre designio, a su libre voluntad. Pero nadie puede disfrutar las bendiciones de Dios sin someterle su vida al soberano Dios. 20 años pasó en Bet-Semes el arca. Cuando llegó, la historia, léanla, desde el capítulo 4 al capítulo 6, el primero de Samuel, porque los betsemitas, los israelitas, abrieron el arca, cosa que ni siquiera hicieron los filisteos. Ellos sabían que no debían mirar qué había dentro, ellos sabían qué había dentro. No había nada especial en el arca. Lo especial del arca era que había sido dada por Dios. Había sido indicada por Dios. En primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 9, encontramos entonces por qué el arca estaba en ese lugar. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Y qué cosa? Y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. No le hemos prestado atención, la hemos olvidado, la hemos abandonado. ¿Saben? ¿De qué manera actúa David aquí en el texto? ¿Qué indicaciones había dado Dios acerca de cómo transportar el arca? ¿Qué dice el libro de Éxodo capítulo 25?
Versículo 14. ¿Cómo debía de ser transportada el arca? El arca, el cofre de madera de acacia recubierto de oro. ¿Cómo debía de ser transportado? Cuando levantaban allá en el desierto el tabernáculo, ¿cómo debía ser transportado? ¿Cómo? El arca tenía unos anillos de oro y allí por esos anillos de oro debía ingresarse la vara. ¿Para qué? Para ser cargada, ¿dónde? Al hombro. Debía ser cargada al hombro. Pero David, un hombre muy democrático, dijo, miren, ¿sabe qué? Yo voy a consultarle al pueblo a ver qué piensa. Y entonces les dijo, mire, vamos a mover el arca y vamos a traerla, porque es que hace tiempo no le prestamos atención al arca, la tenemos descuidada, debemos traerla. Si les parece bien, y añade una palabrita, que es muy común en nuestras conversaciones y en nuestras actividades. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que hacemos está enmarcado con eso. No que no deba de ser así, sino que debemos tener el cuidado en el contexto en el que lo mencionamos. ¿Por qué? ¿Era la voluntad de Dios que se moviera el arca, sí o no? Sí, claro, que fuera llevada al lugar donde debía de estar. Pero ¿cómo era la voluntad de Dios de que fuera movilizada el arca? Ya había dicho cómo debía de ser movilizado. Y por eso digo que hay que tener cuidado, porque digo, bueno, vamos a movilizarla. Si todo se da, es porque Dios quiere que sí la movamos. Y si lo vamos a hacer de esa manera, es porque contamos con la bendición de Dios. ¿Saben? Lo mismo pensó Jonás. Jonás dijo, mire, si yo voy al muelle y está el barco que sale para Tarsis y me alcanza para pagar el pasaje, no, eso es que Dios quiere que yo me vaya para Tarsis y no vaya para Nínive. ¿Recuerdan ustedes? Y llegó y preciso salía el barco para Tarsis y lo que tenía en el bolsillo era lo preciso para pagar el pasaje. Eso dice la Biblia en el libro de Jonás. Y pagó su pasaje. Nosotros le ponemos pruebas a Dios. Señor, si llueves es porque tú quieres que yo vaya. Señor, si ese proceso de selección es tan complicado en ese trabajo, a pesar de que no me dan el sábado, pero me dan el trabajo porque es que eso pasa uno de 10,000. Señor, eso es porque tú quieres que yo trabaje en esa empresa. ¿Pasa o no pasa? Claro que nos pasa, y eso le pasó a David. Pero hay algo más que debemos tener en cuenta, mis hermanos, y es que en los asuntos eclesiásticos, en los asuntos de nuestra iglesia, aunque somos una iglesia, una denominación representativa, no todos los asuntos son para democratizarlos, porque muchos de los asuntos en nuestra iglesia Dios ya determinó cómo deben de ser hechos. Pero nosotros, por tener a las personas contentas, felices, que no se molesten, entonces pretendemos llegar a consensos en cuanto a los principios de Dios, pasando por alto la voluntad de Dios, y en ese momento es cuando viene la desgracia. Y ahí hay un llamado grande para nosotros los líderes, porque Aarón hizo lo mismo. El pueblo quiere un becerro. Bueno, si la mayoría quiere el becerro, eso es porque Dios quiere que tengamos un becerro, porque es que aquí manda la mayoría. No siempre manda la mayoría, mis hermanos. Manda Dios, porque nosotros somos sus criaturas y Él es nuestro soberano. Gústeme o no me guste, es la voluntad de Dios. Vaya y enfréntese con Dios. Si Él lo dijo y usted no lo quiere hacer y como líder me toca hacerlo, yo tendré que enviarlo donde Dios y decirle, Señor, mira, no quiere, tú mandaste, arregle, acomode, Señor. Pero eso le pasó a David. No, venga, decidamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces alguien dijo, bueno, como se vino de allá de Ecrón, los ecronitas la mandaron en un carro nuevo, pues hagamos también un carro nuevo. Dios quiere lo mejor y ese carro tiene que tener lo último. Eso tiene que ser bien bonito, y como es nuevo, eso es que Dios quiere. Y no vamos a empujarlo, porque es que los bueyes tienen más fuerza que en los seres humanos. Así que pongámosle esos dos bueyes grandes, fuertes.
y eso lo va a arrastrar y vamos a llegar rapidito. Ay, ¿quién va a ir conduciendo el arca? ¿Quiénes debían conducir el arca? ¿Y quiénes iban? Dice la historia. Vamos a leerlo allí, versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajeran el arca de Dios desde Kiriat Jarim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jarim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿Quiénes? Usa y Ahío. ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran Usa y Ahío? ¿Quiénes eran Usa y Ahío? ¿Quién era Abinadab? ¿Quién era? Abinadab era el papá de Usa y Ahío. Así que ya le di la respuesta de quién era Usa y Ahío. ¿Quién era? Los hijos de Abinadab. Pero ¿qué tiene de especial esa familia en esta historia? Eran los que habían guardado en su casa, habían custodiado durante el último tiempo el arca. Eran los jovencitos que crecieron viendo el arca en su medio, en su entorno. ¿Saben? Hay un terrible peligro en pasar por alto lo que es sagrado. Lo que Dios ha santificado será siempre santo. Siempre. Dios había dado a su pueblo el arca y había determinado que ni siquiera la miraran, porque era estar viendo la presencia misma de Dios allí. ¿Sí o no? Pero el asunto fue que se familiarizaron tanto con ese asunto sagrado que se les olvidaron las recomendaciones y los impedimentos que habían ahí en el arca. Dice la Biblia entonces, el versículo 8, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompeta. Había una gran fiesta, iban gritando, iban saltando, iban contentos, estaban felices, llevaban el arca, había júbilo, había gozo en todo alrededor. Así que el pensamiento del rey y de todo el pueblo era, bueno, vamos llevando el arca, todos estamos contentos, todos estamos bien, esto es la voluntad de Dios, vamos para adelante. Pero resulta que más adelante, en el camino, cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes, ¿qué hacían? ¿Hay alguna Biblia que diga ese texto de manera diferente? ¿Alguno presente? Allí donde aparece la palabra temeraria en algunas versiones. Se encendió el furor. Se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió, porque había extendido su mano, perdón, es aquí, extendido su mano de manera temeraria hacia el arca y murió allí delante, ¿de qué? De Dios. ¿De quién era el arca? Dios había ya había dado las indicaciones de cómo movilizar el arca. Al llevar el arca, uno de los bueyes tropieza y parece que el arca se va a caer. Así que Usa extiende su mano y dice de manera temeraria para que el arca no se cayera. Saben, a veces nosotros pensamos que tenemos que ayudarle a Dios. A veces nosotros pensamos que tenemos que extender nuestra mano porque Dios necesita nuestra ayuda y pretendemos meter nuestra mano pensando que podemos recomendarle alguna actuación al Dios soberano del universo. ¿Cuántos errores no hemos cometido de esa manera? Yo me he equivocado. Y toca llevar las consecuencias de pensar que uno puede ayudarle a Dios.
porque a veces pensamos, no, lo que pasa es que es el arca de Dios y Dios no quiere que se caiga, así que yo tengo que extender la mano para que eso se levante. Y muchos asuntos de la iglesia pretendemos nosotros ayudar a Dios con nuestros conceptos, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos. Y nos olvidamos que esta iglesia está antes de que nosotros naciéramos. Y que hay una promesa, que esta iglesia el Señor la llevará triunfante a la patria celestial. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Si queremos ayudar a Dios, seamos fieles. Si queremos ayudar a Dios, seamos obedientes. Si queremos ayudar a Dios, seamos consagrados. Porque Él nos utilizará de la manera como Él lo crea conveniente, de la manera como Él lo ha estipulado. Pero nos metemos en terribles problemas y metemos a su iglesia en terribles problemas por pensar que mi ayuda es necesaria para los asuntos de Dios. Y no es así. Cuán terribles equivocaciones cometemos por pensar que podemos ayudar a Dios. Y cuando después de la desobediencia viene la consecuencia terrible que se había anunciado, entonces corremos a decirle: Dios, tú eres el culpable. Y eso fue lo que le pasó a David y a todo el pueblo. Cuando Usa extiende su mano creyendo que actuaba bien, el furor de Dios se enciende y cae muerto en ese instante. Y ahora el jolgorio, la fiesta, la alegría, los instrumentos que antes sonaban para traer júbilo al pueblo, ahora hay tristeza, hay desilusión. Y entonces el rey, miren lo que declara, versículo 11. David, ¿qué cosa? Tuvo pesar. ¿Por qué tuvo pesar? Porque el pecado es atrevido. Sintió pesar porque Usa se murió, pero no sintió pesar porque Usa desobedeció a Dios. A veces nos da más pesar por las consecuencias de nuestros actos que por el mismo acto de desobedecer a Dios. Cuando después que Dios ha dicho: no te unas en yugo desigual, y vienen los conflictos y las circunstancias, decimos: Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Bueno, el Señor había dado una revelación. Cuando después de transgredir el séptimo mandamiento se pierde la familia o se pierde la salud, ¿por qué? Por desobedecer a Dios. Tuvo pesar porque Jehová había castigado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David, ¿qué hizo? Temió. El temor, ¿a qué debe de llevarnos? A la obediencia. El temor debe llevarnos al conocimiento. ¿Cómo dice el proverbio? El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? O sea que David estaba cerca, tiene temor. ¿Pero a qué lo llevó el temor que tuvo David? Dios, ese objeto es peligroso. Señor, yo no quiero tener cerca esa arca en mi casa. Yo no quiero exponer
a mi esposa. Yo no quiero exponer a mis hijos. Yo no quiero exponer a mis amigos. Yo no me quiero exponer delante de ese objeto tan peligroso que trae muerte, que trae destrucción, que trae tristeza. Yo no quiero tener ese objeto cerca de mí. Lo voy a mandar lejos de mí. Eso fue lo que hizo David. Miraba el objeto, no miraba a Dios. Había pasado tantos años cuando el pueblo de Israel había peleado con los filisteos y esa arca había sido capturada, pero no habían aprendido la lección. Seguían mirando el objeto y no veían la santidad de Dios, no veían la voluntad de Dios, no veían los requerimientos de Dios, no veían los mandatos de Dios para la vida de ellos. Porque así somos los seres humanos, lamentablemente. No aprendemos en muchas ocasiones. Y entonces dice, eso fue el arca. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, el geteo. Se la llevó para otro lugar. ¿Y qué pasó con Obed-Edom? ¿Qué pasó cuando recibió el arca? ¿Qué pasó? Dice que fue bendecido grandemente. Fue bendecido grandemente. ¿Tú qué ves? ¿Ves ladrillos, techo, púlpito? ¿Tú qué ves? ¿Libro? ¿Tú qué ves? ¿Un pan que parece una galleta y una gota o unas gotas de jugo de uva? ¿Qué ves? ¿Ves el objeto o ves la voluntad de Dios? ¿Cómo lo ves? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo, ¿qué? En tu vida, ¿ves a Dios con temor? Ese Dios tirano, castigador, cruel, que manda porque quiere ser obedecido de manera ciega y arbitraria. ¿O ves a un Dios Padre amoroso, bondadoso, tierno, amante, que cuida de sus hijos, que da unas advertencias que si son seguidas traen vida buena, vida en abundancia, salud, prosperidad, cuidado, protección? ¿Qué estás viendo tú? ¿Bendición o maldición? Las monedas tienen dos caras. Dios tiene la misma cara, Él tiene una sola. La otra cara que le ha puesto el pecado ha sido la de ese ogro tirano, destructor, que nadie quiere conocer y a quien nadie quiere acercarse. Pero mi invitación hoy es a que tú puedas ver a ese Dios misericordioso, bondadoso, tierno, que no da órdenes arbitrarias, sino que te deja unos consejos que si tú practicas tendrás una vida buena, abundante, próspera, que sus cuidados estarán para contigo y te llevará con bien. Y como dice el Salmo, habitarás todos los días de tu vida largamente en la casa de Jehová. ¿Hemos aprendido a deleitarnos en Dios? Mis estimados hermanos, no porque algo parezca tan buena, o porque diga o alguien mencione la voluntad de Dios, o si Dios quiere, es porque es
una buena acción, un buen pensamiento que le agrada a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida, en tus decisiones? ¿Te crees bueno ante Dios y crees que puedes hacer el esfuerzo para acceder delante de su presencia? ¿Crees que tu religiosidad y tus prácticas te pueden ayudar a tener el brazo fuerte para permanecer de pie el día del juicio de Dios? ¿Cuántas derrotas tendremos que vivir antes de aprender la lección? Si conoces los mandatos de Dios, obedécelos con seriedad, sométete a ellos, hazlos. Como le era mandado a los israelitas, los amarraban a su cintura, los repetían en la mañana, al mediodía, al acostarse, cada momento. Quiero preguntar a mis hermanos miembros de iglesia, ¿hay alguno que quiera decirle: Señor, yo quiero vivir contigo, pero disfrutar las bendiciones estando a tu lado? ¿Hay alguien que quiere decirle: Señor, yo quiero vivir para tu honra y para tu gloria? Amén. Hay personas que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Hay personas que todavía están allí indecisos. Todavía hay alguna vislumbre del terror que el pecado produce acerca de Dios, pero que quiere probar, que quiere experimentar a ese Dios de amor, a ese Dios de bondad, a ese Dios de misericordia, que tiernamente invita diciendo: yo quiero ser tu Dios, pídeme y te daré lo que quieras. Dame, hijo mío, tu corazón. Es la invitación del Señor para ti en el día de hoy. Hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesús y quiere decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida a través del bautismo, vivir una experiencia transformadora, vivir una experiencia de relación que me permita disfrutar de las promesas que tú me has dado. Hay alguien que, colocando su mano en alto, quiere decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Dios les bendiga. Dios le bendiga también. ¿Hay algún amigo también que quiera levantar su mano? Dios le bendiga. Varias personas colocan su mano en alto. ¿Les gustaría colocarse allí de pie? Quiero orar. Amén. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que le gustaría decirle: Señor, me gustaría entregarte mi vida por medio del bautismo? Llévame a ese encuentro con el Salvador. ¿Hay alguien más? Mientras cantamos el himno final, si alguno de los que se ha puesto de pie o que todavía permanece allí sentado y que le gustaría ser bautizado en algún momento, venga al frente mientras cantamos y vamos a orar al final. Temores y aflicción que nos sucede a diario es igual. Si estamos tan cansados queriendo desistir, hay un maestro
¿Hay alguien más que junto con Erika quiere decirle al Señor, yo quiero entregarte mi vida? Y le gustaría venir aquí al frente para orar en este momento y colocarnos en las manos de Dios. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que le gustaría venir para este momento de oración especial, cuando nos colocamos en las manos de Dios para permitir que Él pueda influenciar nuestra mente y nuestro corazón? ¿Hay alguien más? Hubo personas que levantaron su mano hace un momento. Allí, cuando en este momento de la oración levantas tu mano y le dices, Señor, mi decisión, quiero dejarla en tus manos. Poderoso Dios, gracias porque tu amor, tu poder es grande. Gracias por la misericordia que nos concedes al hacernos continuamente llamados al arrepentimiento para ser parte de los redimidos en la patria celestial. Gracias, poderoso Dios, porque quieres llevarnos a actuar de manera valiente, a actuar por fe, a pesar del temor, a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad. Las promesas que nos realizas nos invitan a avanzar confiadamente hacia ti, sabiendo que tú no nos dejas fuera, sabiendo que tú nos fortaleces, sabiendo que en tu nombre podremos alcanzar la victoria. Hay luchas, hay dificultades, hay necesidades, Señor. Hay conmigo aquí al frente un grupo de personas, pero también allí en el puesto han quedado algunas otras que han levantado su mano y otras tantas, Señor, que alguna u otra razón les impide levantar su mano, pero que están ansiosos de realizar un pacto con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esas luchas que hay en cada corazón sean ganadas por ti y para ti. Que sean, oh Dios, muy pronto esas decisiones siendo presentadas a esta congregación y que puedan estarse sellando en el agua del bautismo. Poderoso Dios, hay un grupo de hermanos también que quiere vivir para tu honra y para tu gloria. A pesar de las luchas, de las dificultades, de las necesidades, Señor, se quiere vivir conforme a tu voluntad, seguir tus designios, obedecer tus preceptos. Oh Dios, que cada día podamos aplicar las palabras de la profeta, consagrarnos a Dios cada mañana y que hagamos de esa labor nuestro primer trabajo. Llévanos con bien, oh Dios, a nuestros hogares a disfrutar de un buen almuerzo y permítenos regresar para el programa de la tarde en este lugar. Confiamos en tu poder, en tu dirección, en tu bendición. Esperamos en tu palabra y en la promesa, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.